Buenas tardes. Aquí estamos de nuevo en este canal dedicado a la prevención del riesgo jurídico, con temas de su interés para usted, para su hogar, para su familia, para su negocio, para su empresa. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante debido a esta emergencia que estamos viviendo. ¿Cuál es el tema? Estamos circunscritos a una situación muy compleja, muy particular. Nunca antes nos había tocado vivirla a estas generaciones, pero que nos ha afectado a todos: la vida laboral, la vida familiar, la vida social, y con unas afectaciones económicas, psicológicas, familiares muy complejas. De tal manera que el tema ahora es la prevención del riesgo jurídico en esta época de emergencia. Y eso da pie para hablar luego de otros temas más adelante que irán encaminados a la prevención del riesgo jurídico, tanto a nivel familiar como a nivel empresarial. ¿Por qué es importante? Porque el desconocimiento de la normatividad jurídica, el no acatar las leyes, los decretos, las disposiciones que toma el gobierno nacional, los gobernadores o los alcaldes, pueden conllevar a situaciones que pueden afectar su tranquilidad y su patrimonio. En primer lugar, frente a las personas, como particulares que caminamos por la calle, que salimos a hacer compras, a hacer nuestra actividad particular todos los días. Si no observamos las normas que están vigentes, como es la restricción de movilidad, si no observamos las normas vigentes en materia de protección de la salud y de la vida, porque por encima de todo lo que se busca es eso, proteger la vida y la salud de las personas, pues también va a tener una afectación económica en un momento determinado. Tenga en cuenta que nada más la multa por movilizarse en el momento, o en las horas o los días que no corresponden, pues tiene una cuantía que es bastante alta para una persona. En promedio, 1.000.000 de pesos con una multa, pues genera un desequilibrio económico en el hogar que después será difícil que lo vaya a subsanar. Entonces, pongamos un ejemplo: una persona que se gana un salario mínimo y le ponen una multa de un salario mínimo, tiene que dedicar ese recurso de un mes para pagar una multa. Entonces, miren los efectos, son muy nocivos. Y además de eso, si no la paga en tiempo, entonces vienen consecuencias jurídicas adicionales. Será reportado a las centrales de riesgo como Datacrédito, como la CIFIN, que son entidades que llevan bases de datos sobre el cumplimiento de las obligaciones financieras que tenemos las personas. Y en el momento de acudir a pedir un crédito bancario, por ejemplo, pues no le va a ser posible, porque mientras tenga un reporte negativo, pues no va a tener ningún beneficio. De tal manera que es muy importante cumplir con esa normatividad. Otro tanto que se ha venido presentando, que son los contratos de arrendamiento de vivienda. La protección que se expidió en materia de apoyos para las personas en esta cuarentena, pues fue el que lograran acuerdos entre arrendatarios y arrendadores. Si eso no se logra, seguramente van a haber demandas posteriores cuando se normalice esta situación y los despachos judiciales vuelvan a trabajar de una manera normal. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. La prevención es muy importante, buscar acuerdos, no ganarse problemas ni buscar pleitos sin necesidad. Eso le representa daños muy grandes para la familia, con los vecinos, con los amigos. Han habido tragedias familiares por no manejar una situación adecuadamente. Se conocen de tragedias con los vecinos, accidentes que cuestan mucho, tanto para la tranquilidad como para el bolsillo. Entonces, de manera que es muy importante tenerlo en cuenta y recalcarlo siempre. Cuando adquirimos compromisos en cualquier obligación laboral, con un contrato civil de compraventa, por ejemplo, de un inmueble, de un vehículo, tenemos un contrato laboral con unas obligaciones que me imponen cumplir, y si no lo hacemos, pues va a tener unas consecuencias negativas y nocivas. Eso en cuanto a las personas. Si hablamos de las empresas, en esta cuarentena se han expedido un sinnúmero de normas para beneficiar, pero también para controlar
La movilidad por una parte, el ejercicio de la libre industria, que es el poder trabajar en su negocio, en la tienda, en la microempresa, en su local, en una empresa mediana o más grande. Ha habido restricciones, no se ha podido trabajar, los ingresos disminuyeron. Y el incumplimiento de medidas sanitarias que son obligatorias para que puedan trabajar ahora con la reapertura gradual que ha dado el gobierno nacional y tal como lo vienen imponiendo las gobernaciones y las alcaldías, entre otros, en Bogotá, donde a partir del próximo lunes 11 de mayo se permitirá empezar a trabajar algún grupo de empresas que ya venían en proceso de obtener los permisos respectivos en materia de bioseguridad para que puedan empezar a hacer sus actividades. Incumplirlo le genera unas sanciones muy grandes. El Ministerio de Salud tiene unas facultades de sancionar con multas que van hasta los 10.000 salarios mínimos diarios legales mensuales, de tal manera que son unas sumas exorbitantes que para un empresario pequeño lo pueden dejar en una situación peor de la que viene ahora con la restricción del comercio y de la producción de bienes y servicios. Tiene también otro problema que si no lo ha manejado bien desde marzo cuando inició este proceso, que son sus trabajadores. La norma que se expidieron al respecto también solamente habla de que hayan acuerdos con sus trabajadores. Lo único que se extrae que el empleador puede hacer de manera autónoma es el enviar a su personal con vacaciones anticipadas. Pero si quisiera hacer alguna modificación como licencias no remuneradas, modificar la jornada de trabajo, la disminución de salarios tienen que ser de mutuo acuerdo. De no hacerlo, deja la puerta abierta para que posteriormente vengan demandas de tipo laboral que le pueden resultar muy onerosas a las empresas. Y con una crisis como estas, no lo manejamos bien, traemos unos gastos adicionales extras que no están previstos, pues puede resultar en una situación bastante difícil en materia financiera para las empresas, para los negocios, para los pequeños sobre todo, si se tiene en cuenta que en muchos casos estos negocios no cumplen con alguna normatividad que exigen, como es el mantener las reservas y mantener los fondos de previsión para atención de emergencias como debe ser, para que cuando se presente una coyuntura como esta tenga de dónde echar mano y poder coger y poder tener recursos para sostenerse. Hemos visto que en el primer mes de cese de actividades, las empresas muchísimas quedaron en ceros. Entonces podemos ver con la experiencia, con las consultas que hacen mis clientes, que me llaman para consultarme, microempresarios y empresarios medianos y grandes, algunos tienen esta dificultad porque todavía la cultura muchas veces de no facturar, por ejemplo, no registrar los ingresos, y cuando se va a solicitar un crédito bancario, lo primero que la entidad financiera le pide son los estados financieros. Y si allí no refleja unos ingresos suficientes, si no muestra que está recibiendo dinero, pues le van a decir, oye, pero ¿cómo va a respaldar una deuda si usted no tiene ningún movimiento? O unos movimientos ínfimos que no son garantía para nada. De tal manera que ese es un riesgo que hay que prevenir porque más adelante le va a costar mucho más. Los contratos de arrendamiento de los locales, en igual que sucedió con los contratos de arrendamiento de vivienda, también estaban sujetos a acuerdos. No podía arbitrariamente ni subir los arriendos, ni terminarlo, ni hacer un lanzamiento que ya estuviera en proceso de restitución de un inmueble, siempre que fuera por la causal de no pago. De tal manera que esas obligaciones que se hayan adquirido, las obligaciones insatisfechas que se vayan dejando, las obligaciones que no se tengan en cuenta, que las vamos pasando a la fila, que las dejamos de último para cumplirlos, en algún momento van a causar un problema que empiezan a ahogar financieramente tanto a las personas naturales como a las empresas. ¿Cuál es la recomendación que quiero darles hoy? Tengan sus asesores jurídicos a la mano. El dueño del negocio, el dueño del local, el dueño de la empresa, la persona natural debe asesorarse para conocer, porque no siempre podemos saber todo, pero tener claridad en eso. Y sobre todo tener la cultura de hacer las cosas pegadas a la legalidad. Eso nos evita que tengamos inconvenientes
de cualquier circunstancia que vaya a afectar nuestro patrimonio. Una decisión mal tomada puede llevar o traer consecuencias muy funestas para la economía de la familia, para la economía de la empresa. No olviden suscribirse al canal, estaremos subiendo otros videos, allí hay muchos que les son muy útiles, de tal manera que no lo olviden siempre y estaremos subiendo cada día más material que son muy útiles. Reitero, muy útiles para ustedes. Nos vemos en otra próxima oportunidad. Muchas gracias.